Buenas y santas noches a todos los amigos del cartel paranormal. ¿Quién es Jesús? Yeshua ben Joseph, Jesús hijo de José, el Mesías, el Cristo, el ungido. Nació en el gobierno de Octavio Augusto, 27 a.C. al 14 después de Cristo. Muere en el tiempo de Tiberio, del 14 a.C. y al 37 después de Cristo. Nace en Belén de Judea, posiblemente en el año sexto. Muchos investigadores, arqueólogos se debaten realmente en qué mes. Unos me van a decir en diciembre, el 24, el 25. No, nace posiblemente en marzo. Que en el calendario litúrgico lo hayan modificado para que quedara, o la conmemoración quedara el 24 el 25 de diciembre es diferente. Muere en Jerusalén en el año 30 después de Cristo. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 2 versículo 7. Hijo de José y de María. José y María tienen que ir a un censo, tienen que, por orden de Herodes, tienen que ir a censarse, sobre todo José, que es descendiente de David, a la ciudad de origen, que es Belén. Muchos investigadores a veces cuestionan mucho este proceso, sobre todo el nacimiento de Jesús en Belén. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 2 versículo del 1 y siguientes. Nace en Belén según los escritos del Nuevo Testamento, y vienen los Reyes Magos. Eso lo encontramos en Mateo en el capítulo 2 versículo del 1 al 2, donde ven una estrella en el oriente y tienen que venir a adorar al rey de los judíos. Obviamente Herodes no se queda quieto, que es paranoico, enfermo mental, y busca empezar a hacer una persecución contra Jesús. Y ahí vamos al hecho de la matanza de los inocentes, que fueron niños menores de 2 años. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 2 versículo del 1 al siguiente. Muchos historiadores cuestionan realmente si fueron 10, fueron 20, 100, 200, 500 niños, si pasó en ese momento o no pasó. Lo que sí los investigadores llegan a la conclusión es que él, en su locura, en su egocentrismo y en el miedo de que el rey de los judíos naciera, lo persiguiera a él y a la familia y los destronara y los matara, era o fue muy probable de que realmente él hiciera esa matanza de los inocentes. Por eso hay un desplazamiento. Es uno de los tantos desplazados en la antigüedad, donde tienen que la Sagrada Familia irse a Egipto. Eso lo encontramos en Mateo 2, capítulo 2, donde tienen que estar un tiempo, estar fuera del radar de Herodes hasta que él muere, y regresan a Nazaret, donde se crió. Eso lo encontramos en Lucas 2, capítulo 2, versículo del 51 y el 4:16. Nazaret sería la región de Galilea, donde la Sagrada Familia y Jesús se establecería, y Jesús crecería en gracia y en sabiduría, dice la Sagrada Escritura. Encontramos en Marcos 6:3 la palabra griega tecton, y en Marcos 6:3 y en Lucas 4:16-21, que le da como el significado de la traducción griega del oficio de José y el oficio de Jesús. A veces lo asociamos como el carpintero, ese de que usted sale a la esquina y ve que hay un garaje y ahí hay una carpintería, y si yo necesito hacer un marco, una puerta, una silla, voy y allá pues me la hacen. Pero en el primer siglo del cristianismo, en la época de Jesús, en Galilea, el tectón era maestro. Por eso de ahí viene del griego architecto, tectón, maestro superior.
el encargado de una obra. Entonces el carpintero no simplemente era el que hacía sillas o mesas, sino que se encargaba también de lo que es las construcciones de los lugares, de los edificios, tanto en la cuestión de la madera, que se utilizaba mucho en los edificios en Galilea de ese tiempo, como también de la piedra, la mampostería, todo lo que era la organización, era el que ayudaba o era el supervisor para que esas obras se hicieran bien. Obviamente tenía que conocer de canteras, tenía que conocer de piedra, tenía que conocer de maderas, tenía que conocer todos esos oficios. Podríamos llamarlo que era un torero, conocía de todo un poco. Por lo general, los oficios de los padres se heredaban a los hijos, entonces muy seguramente Jesús hizo el mismo trabajo de su padre, era un detector. Jesús perdido en el templo. Ahí hay un corte donde la Sagrada Escritura no nos cuenta desde la infancia hasta los 12 años, no hay mucho relato, no hay mucha explicación qué es lo que sucede a Jesús, pero en Lucas 2, 41, 50 nos dice que sencillamente Jesús crecía en sabiduría y gracia ante los ojos del Señor, y ya a los 12 años, igual en Lucas 2, 41, 50 nos habla de Jesús perdido en el templo. Todos los años los judíos tienen que ir a la Pascua, al ritual más importante del año litúrgico judío, y es ahí donde, estando en el templo, Jesús se pierde y hacen de que José y la Virgen María entren en shock, entren en un caos, en una confusión, que no saben dónde están, pero buscándolo por 3 días lo encuentran hablando con los sumos sacerdotes y los sabios de Israel. Desde los 12 ya hay un salto histórico, un salto de tiempo, de los 12 a los 30 años a su vida pública, porque no se habla nada más en la Sagrada Escritura de lo que pasó en ese periodo Jesús. Hay teorías fantásticas, como que Jesús estuvo en Irlanda o en Bretonia, en China, en India, pero no son comprobadas, no hay ninguna prueba arqueológica que uno pueda decir si realmente estuvo. Sí se sabe que posterior de los discípulos de los discípulos de los discípulos, en la expansión apoteósica que tiene el cristianismo primitivo, llegan a estas ciudades. Entonces muchas veces, como en Cachemira, en India, lo asocian que es Jesús, pero no. Según la investigación y arqueología, encontraron de que era un discípulo de los discípulos de los apóstoles, que se llamaba Jesús también, pero no era Jesús, y allá está la supuesta tumba de Jesús de Nazaret. Empieza su vida pública Jesús y inicia de la mano de Juan, su primo, bautizándose en el río Jordán. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 1, versículo del 6 al 11. Muere Juan, lo decapitan, le hacen la vuelta, lo desaparecen, y Jesús decide aislarse y irse al desierto, a un retiro donde dura 40 días, 40 noches. Eso lo encontramos en Marcos 1, 12, 13, Mateo capítulo 3, versículo del 13 al 17, Lucas capítulo 3 del 21 al 22, donde el demonio se manifiesta y físicamente, espiritualmente, psicológicamente tienta a Jesús para apartarlo de ese propósito, esa misión de salvación, esa misión que el Padre le encomienda a Jesús para traernos la salvación y la vida eterna, lo cual Jesús lo derrota. Hay una guerra, un conflicto, hay una pugna teológica donde el demonio, sabe Sagrada Escritura, lo tienta, pero Jesús también le rebate con la Sagrada Escritura y lo vence. Tiempo después sale de ese retiro, de esos 40 días y 40 noches en el desierto, empieza a escoger a sus líderes. Jesús ve el potencial que hay en los líderes, en las personas. Dios le permite conocer, escudriñar los corazones, como dice el Salmo, y empieza a reclutar, a llamar a sus apóstoles.
Eso lo encontramos en Marcos 3, capítulo 3, versículo del 13 al 19, Mateo 10, del versículo del 1 al 4, a Lucas 6, capítulo 6, versículo del 12 al 16, y Juan capítulo 13, versículo 35 en adelante. Los escoge, los llama, empieza a enseñarles, empieza a caminar con ellos, empieza un proceso de creación de un movimiento que Jesús lo iba a impulsar. Es un predicador judío itinerante. En Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 22, vemos cómo él empieza a ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, va con sus apóstoles, va con sus discípulos, mucha gente empieza a seguirlo y empieza ese movimiento de moverse bajo unos principios, unos parámetros, unos fundamentos. Su base de operación o su acreditación en el centro de operación donde realizaría cientos de milagros es en Cafarnaún, Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 9 y 33, Lucas capítulo 4, versículo 23 y siguientes, donde empieza la operación de milagros, sanaciones espectaculares del Señor, donde muchos enfermos, cojos, ciegos, paralíticos, infinidad, leprosos, son sanados. Expulsa los demonios. Empieza una visión, un compromiso hacia la exorcística, hacia el ministerio de liberación y exorcismo mucho más contundente, mucho más directo, en el cual transmite ese poder, esa fuerza a los apóstoles. Hace milagros de prosperidad, la multiplicación del vino, de los peces, de los panes. Controla las fuerzas de la naturaleza. Vemos cómo camina sobre las aguas, la pesca milagrosa y muchos otros fenómenos que podemos llamarlo con esa palabra moderna, paranormales, en los cuales transgrede las leyes de la naturaleza. Resucita muertos, y el milagro más espectacular y más grande es que conjuntamente un trabajo de integración perfecta con la Santísima Trinidad resucita a Jesús. Su doctrina a los apóstoles y a los discípulos empieza un proceso de enseñanza. Le enseña el Padre Nuestro, les enseña la misericordia, la doctrina del amor, al amor al prójimo, amor a sí mismo, el desprendimiento de lo material, porque no solo la parte material es importante, sino espiritual, y lo más importante, la esperanza de la vida eterna, el reino de los cielos instaurado en lo material, en el mundo material, pero que de ahí sirve de plataforma para el reino de los cielos. Les enseña las bienaventuranzas, que es un decálogo, es una recopilación de enseñanzas muy profundas teológicas. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12 y siguientes. Las obras de misericordia en Mateo 25, versículo 31 al 46. Tiene un sistema de enseñanza semítico, lo apropia, lo interactúa con sus apóstoles, con la gente que lo sigue a un nivel superior, que es lo que llamamos las parábolas, símiles, comparaciones, experiencias en las cuales le brinda un proceso de integración desde los más humildes hasta los más sabios, más poderosos, para comprender esa doctrina y comprender el reino de los cielos y lo que el Padre nos quiere dar a nosotros. Entonces es un sistema de enseñanza genial que potencializa a Jesús para enseñar a los discípulos, a los apóstoles, a los discípulos, a la gente que lo sigue, pero también a sus rivales, a sus enemigos, a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, a los levitas, a los sabios de Israel, para que ellos entiendan y comprendan el poder de Dios, cómo se manifiesta y cuál es el camino que deben de seguir, porque en ese momento tanto los fariseos como los saduceos, levitas, maestros de la ley, estaban en una deformación de la palabra del Señor. La acomodaban a ellos y ponían cargas muy pesadas al pueblo de Israel. Había una desconexión total con lo que el Padre les había enseñado, que era lo que ellos promulgaban,
pero que Jesús vino a reformar ese pensamiento, esa deformidad de lo que ellos estaban predicando o imponiendo a las personas, a los judíos, sin transgredir o ir en contra de la Torá, de la Tanaj, del Antiguo Testamento, al contrario, sino a darle una plenitud a la Sagrada Escritura. Empieza el contrapunteo, empieza la persecución contra Jesús, porque los fariseos, saduceos, maestros de la ley, los levitas, los sabios, quieren deshacerse de Jesús, porque se vuelve incómodo, porque se vuelve polémico, porque con su metodología está haciendo que se caiga el velo, se abran los ojos y la gente vea que los sabios, los rabinos, los fariseos, los saduceos los están llevando por un camino que no es, un camino incierto y un camino manipulado. Entonces hay una hipocresía, una doble moral. Es por eso que buscan en los conflictos, cuando él está predicando, venir y traer conflictos, división, tratarlo de humillarlo, dejarlo mal, pero siempre se van como los perros con la cola entre las piernas, porque no pueden vencerlo, porque quedan humillados y quedan fastidiados. Es por eso es que ellos tienen que organizar un plan, porque públicamente no lo han podido desprestigiar, públicamente no lo han podido humillar, públicamente no han podido hacer nada porque la gente los protege. Entonces tienen que confabularse y organizar un plan, porque este personaje está siendo subversivo, sedicioso, y esto le puede traer unos problemas graves contra los romanos. Y ellos ya tienen una experiencia en el pasado donde los romanos venían y mataban, acuchillaban, crucificaban, empalaban, destruían, y ellos no quieren eso, pero no han podido, no han tenido la oportunidad de hacerlo. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 21, 23 y 13 y 28, Lucas capítulo 11, versículo 42 al 46. Entonces ya Jesús va en su recta final, sube a Jerusalén a la Pascua. Todo judío anualmente tenía que ir a Jerusalén, por lo menos si están fuera de Jerusalén, si están fuera de lo que es Israel, por lo menos una vez a la vida. Pero los que estaban, sobre todo en el primer siglo del cristianismo primitivo, en la época de Jesús, o sí era obligatorio, por lo menos 2 veces al año, sino una vez, y sobre todo era en la Pascua. Y ese Pascua de paso, de esa celebración tan importante. Entra el Domingo de Ramos en Mateo 21, capítulo 21, versículo del 1 al 11. Vemos cómo la gente sale porque ellos creen que es el Mesías, el ungido, el Cristo en griego, que los va a salvar del problema tan tremendo y berraco que están viviendo, ultrajados, apretados por los mismos saduceos, los sacerdotes del templo, con su mano derecha, que son los fariseos y los maestros de la ley y los levitas, y los romanos, que los tienen acorralados, que no permiten que progresen y que prácticamente tienen que pagar impuestos que los están llevando a la miseria absoluta. O pagan impuestos o comen. Entra el Domingo de Ramos glorioso, donde todos salen: Hosana, Hosana, el rey, el hijo del Señor, el hijo del rey David. Bueno, va entrando, va al templo, y ahí viene ese enfrentamiento con los mercaderes, donde coge y levanta esas mesas de los cambistas y se coge el cíngulo, que es ese cordón que los sacerdotes nos amarramos, las naguas, dice un amigo mío, lo que es el alba, y hace unos nudos y los coge a rejo. Eso lo encontramos en Juan 2, capítulo 2, versículo 13 y siguientes, donde dice: la casa de Dios es casa de oración, y la han vuelto en guarida de ladrones. Pasa el proceso a la última cena, instituye la Eucaristía y profetiza la traición de Judas. 2 días antes de la Pascua se reúne, instituye lo que para nosotros católicos, cristianos católicos, es muy importante, que es la Eucaristía, la presencia viva
donde se materializa el cuerpo y la sangre de Cristo. No simplemente es una conmemoración, es un recuerdo, es algo que sí celebra. No, para nosotros es el cuerpo y la sangre de Cristo. Y a través de la historia se han dado muchos fenómenos paranormales, milagros eucarísticos, donde científicamente, sobre todo en la época actual, moderna, se ha llegado a la conclusión de que si es carne y si es sangre lo que se materializa cuando hay esos milagros eucarísticos que son sorprendentes. En esa cena, el Señor dice: el que mete la mano en mi plato es el que me va a traicionar, seré yo maestro. Ahí es la profecía, profetiza la traición de Judas. Eso lo encontramos en Juan capítulo 13, versículo del 1 a 38. Después se van para el Monte de los Olivos, a Getsemaní. Allá está el Señor. Él les discute a los apóstoles que por qué no pudieron dormir, pudieron velar, se durmieron. Entonces después llega una cantidad de gente con palos, con espadas. Bueno, vienen a atraparlo. El beso de Judas, la traición de Judas, que eso lo encontramos en Lucas 22, capítulo 22, versículo 39 al 46, que le dicen: bueno, pero ¿qué es? ¿Qué queda? Me vienen a coger acá en la noche a traición. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaba en el templo? Dice el Señor. Lo llevan ante el sumo sacerdote Caifás, que encontraron su tumba. Fue un personaje real, porque muchos creían que no. Lo llevan al Sanedrín, hacen un juicio, aunque en esto se discute mucho los académicos. En realidad no fue un juicio, porque no fue juicio, sino fue ya una condenación. Le pregunta: ¿eres el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador? Tú lo has dicho, dice el Señor. Se rasga las vestiduras Caifás y dice: no se hable más. Tenemos que, esto ya está yendo contra las tradiciones judías y contra el emperador, porque se cree rey de los judíos y nadie lo ha nombrado rey de nada. Mateo capítulo 26, versículo del 57 al 75. En ese proceso, Pedro niega a Jesús 3 veces. Este icónico pasaje donde Pedro anteriormente le dice: no, yo Jesús, para donde sea, para las que sea, lo que haya que hacer, yo no lo voy a negar, yo voy a estar contigo. Y le dijo Jesús: Pedro, 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 antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y así sucede. Eso está en Mateo capítulo 14, versículo del 66-72, Lucas capítulo 22, versículo 55-62, Juan capítulo 18, versículo 15, 18 y 25 y 27. Lo llevan donde Poncio Pilato, porque él tiene la jurisdicción y él en Jerusalén es el mandamás, el duro, es el que decide todo. Los judíos tienen que pedir permiso, sobre todo cuando quieren ajusticiar a alguien. No lo pueden ajusticiar a piedradas por blasfemia a Jesús. Entonces se lo llevan, buscan la forma de deshacerse y lo llevan donde Poncio Pilato, donde ahí tiene un diálogo con Jesús. Se lava las manos, ¿no? Ese famoso frase, ¿no? Me lavo las manos, yo no tengo nada que ver con este hombre justo. Hay los académicos discuten mucho sobre Jesús Barrabás. Así se llama, Jesús Barrabás. Si fue, si no fue, si antes o después, si lo dejó libre o no lo dejó libre, o si fue que lo encontraron por ahí y dijeron: bueno, este se parece, pero no, suelte ese man porque el que es este, que es Jesús, que se lo trajimos. No hay claridad del tema, pero que sí, Poncio Pilatos decide, porque antes creían que era un mito, una leyenda, pero en Cesarea Marítima, en la estela de Poncio Pilatos, se encontró de que sí era el procurador, era el mandamás de allá. Entonces decide Poncio Pilatos deshacerse de Jesús y le sentencia: bueno, entonces crucifiquémoslo. ¿Ustedes qué quieren? ¿Suelto a Barrabás o dejo a Jesús? Que eso no está claro cómo fue. Y dice: bueno, entonces démosle material a Jesús, crucifiquémoslo. Eso está en Mateo, el Evangelio según Mateo, capítulo 27, del 2 y siguientes. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 18, 29, 19 y 22 y siguientes. Va por el Vía Crucis, o la vía de la crucifixión. Allá se lo llevan a Jesús. Empieza una serie de humillaciones. Él carga con su cruz hasta el monte del Gólgota, o la calavera.
allá lo crucifican, le ponen un letrero que dice INRI, rey de los judíos. Al lado están los dos ladrones, que es un icónico pasaje bíblico donde nos habla de que uno, Dimas, y el otro, uno se arrepiente, el otro no, muere a las 3 de la tarde, que queda registrado unos fenómenos bien fuertes, bien tenebrosos, porque tiembla, los sepulcros se abren, bueno, hay una cantidad de cosas que libros escritos extrabíblicos hablan de que sucedieron cosas en ese momento. Deciden, bueno, ya lo bajan de la cruz, tienen que llevarlo a algo que se llama el Santo Sepulcro, donde José Arimatea, familiar de Jesús, viene y dice, no, ¿cómo lo van a meter allá a un sepulcro con fulano, sutano por allá, y después lo tiran a una fosa común, que los animales se lo coman? Entonces lo meten allá en un Santo Sepulcro que era de José Arimatea, que era un seguidor de Jesús también, de nivel como clandestino, y ahí viene, después de 3 días, la resurrección, y se aparece en ese proceso a las mujeres. Hay muchas apariciones, y después la ascensión a los cielos, ya resucitado. La pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muere a los 33 años, se encuentra en Marcos 15, capítulo 15 y 16 siguientes, Mateo 27, 28 y siguientes, Lucas 22, capítulo 22, versículo 24 y siguientes, Juan 18, 21, que es importante que los estudien. Fue profetizado de que él iba a venir, eso lo encontramos en Hechos 3, 18, en Lucas 1, 27, 33 y en Lucas 4, 43, para restaurar el reino de Dios en la tierra, para traer la salvación para la humanidad entera, y de ahí nace lo que sería el cristianismo primitivo, con las apariciones de Jesús, después su ascensión a los cielos, y ahí iniciaría lo que es la construcción de la iglesia primitiva y posteriormente institucional. Espero que les haya gustado este micro resumen de quién es Jesús. Si quieren conocer más del mundo místico, paranormal, espiritual, sígame en mis redes. Monseñor Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica Apostólica Romana, exorcista internacional. Dios los bendiga.